Shalom Alejen, la paz de nuestro Adón Yeshua sea con todos ustedes. Hoy una nueva instrucción acerca de la Torá del Abba. Hoy vamos a ver sobre algo muy importante. Recordamos las clases anteriores que decíamos que quien conoce los tiempos del Padre es el que gobierna, ¿sí? Decíamos que Moed significaba convocatoria o también significaba un tiempo establecido por el Padre. Hay un tiempo establecido por el Padre muy marcado, ¿sí? Que a veces nos lo pasamos por alto. Incluso el Padre nos dice, recuérdate de ese día, ¿sí? Les hablo de Shabbat. Ajá. Pero veamos qué nos quiere decir el Padre. Como hemos visto hasta aquí, la semana de la creación, ¿verdad? Hemos visto hasta el día sexto. Vemos que la semana de la creación son 7 días, ¿verdad? Y vamos a leer qué sucedió en el séptimo día, el que nos falta, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Veamos qué nos dice Génesis o Bereshit 2, desde el 1 hasta el 3. Génesis 2, del 1 al 3, o Bereshit en hebreo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Decimos que la semana de la creación es muy importante por todo el diseño profético que contiene. Sabemos que en las escrituras, la mayor parte de cosas se gira alrededor del o en base de el número 7. Recordemos que los primeros 3 días no eran regidos por la luna y el sol, ¿sí? En estos 3 primeros días aún no existía la luna y el sol, ¿sí? Y con respecto a los 6 días que habíamos visto en las 2 clases anteriores, vemos que Yahvé usa la expresión fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Eso lo podemos ver en Génesis 5, que dice, Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. También lo vemos en el versículo 8. Y Elohim llamó al firmamento cielos, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana el segundo día. También lo vemos en el versículo 13 del mismo Génesis 1. Así fue la noche y la mañana el tercer día. En el versículo 19. Así fue la noche y la mañana el cuarto día. En Génesis 1:23 también nos dice, así fue la noche y la mañana el quinto día. ¿Sí? Y en el versículo 31 también finaliza, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Sí? Los 6 primeros días tienen
un punto de inicio y un punto final. Comprenden la tarde y la mañana, un día. Sin embargo, vemos que en el séptimo día no hay ninguna marca de inicio ni de fin. Esto nos da a entender que estamos conectados con la eternidad en este día séptimo. ¿Sí? En este día séptimo nos conectamos con la eternidad. ¿Qué más podemos decir de este día séptimo? Séptimo en hebreo es la palabra Shevihi, de la raíz de Shabbat, que significa estar completo, jurar, como que si se repitiera una declaración 7 veces. También significa conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar y solemnemente. Séptimo y 7 tienen la misma raíz que la palabra juramento. El día séptimo está relacionado con pacto y con juramento, por lo tanto. Y hay 3 cosas importantes en este día de reposo, en este séptimo día. Y nos dice la Escritura que bendijo al séptimo día. Y bendecir es la palabra barak, que significa arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, ¿sí? Dichoso, proferir y saludar. También nos dice que el séptimo día es un día kadosh, un día santo. Un día santo. ¿Sí? Vemos también, antes de entrar al segundo punto de importancia de este séptimo día, vemos que Elohim, nuestro Padre, en el día séptimo es el único día que lo bendijo, porque los demás días vemos que hizo la creación, pero no dijo que bendijo al día primero, bendijo al día segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Solamente al séptimo día lo bendijo el Padre. ¿Sí? Los otros días simplemente dijo que todo lo que había hecho era bueno en ese día. ¿Y qué nos dice el versículo 3 de Génesis 2? Nos dice que Elohim bendijo el séptimo día y lo separó y lo santificó, dice Reina Valera. En otra versión dice, y lo separó como kadosh. Por eso el segundo punto importante de este día séptimo es que el Señor apartó este día, ¿sí? Lo santificó. Santificar es la palabra hebrea kadash, que significa limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. Su significado básico es apartar. Kadosh es apartar, ¿sí? O Kadash. Es apartar algo, apartar para algo, ¿sí? Kadosh en hebreo pictográfico significa el tiempo que abre la provisión. Por lo tanto, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente. Y además para ser de exclusiva posesión del Padre. Y por lo tanto, este séptimo día es
un día diferente al de los demás. Sabemos que algo que haya sido santificado para el Padre solo debe ser utilizado para el objetivo por el cual fue santificado. Si es usado por otro fin, ya está profanado. Y dice la Escritura que el séptimo día es un día Kadosh, ¿sí? Es un día para que nosotros adoremos al Padre. Es un día para traer ofrendas de gracias al Padre. Es un día para dejar de hacer todo lo que nosotros tenemos pensado en nuestras mentes y en nuestras fuerzas y dedicárselo al Padre, porque es de Él, para conectarnos con Él. El tercer punto importante acerca de este día es que en el séptimo día reposó Yahvé de toda la obra creadora y por lo tanto también la creación. ¿Sí? Shabbat no significa sábado, sino reposo. Por eso este día, el día séptimo, lo llaman Shabbat. ¿Sí? Es el único día que el Padre le puso nombre, digámoslo así. Sí, usted me dirá, ¿por qué le puso nombre si en Génesis no dice que tiene nombre? Pero cuando leemos otras escrituras, vemos que sí lo dice. ¿Sí? Leamos Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 28. Ajá, sí, donde están las 10 palabras o comúnmente lo conocen como los 10 mandamientos. Son las 10 palabras principales del Padre. El Éxodo o Shemó, capítulo 20, versículo 8 nos dice: acuérdate del día de reposo de Shabbat para santificarlo. El 9. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Elohim. No hagas en él alguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo al día de reposo y lo santificó. Por eso vemos que es un día importante. Veamos también qué nos dice en Deuteronomio 5:12. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahvé tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Yahvé tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim te ha mandado que
guardes el día de reposo, guardes el día de Shabbat. Ajá. Vemos cuán importante es para el Abba este día. El Shabbat es de exclusiva posesión para el Padre. Ajá. Vamos a ver qué sucede en este día en lo espiritual. Grandes cosas, por cierto. Decíamos que este día no tenía ni principio ni fin como los otros días, tarde y mañana. Que este día está conectado con la eternidad. ¿Sí? Este día es puesto para que los hijos de Dios o de Yahvé sean bendecidos. Es para los hijos de Yahvé, para que ellos sean bendecidos. Y si somos hijos, debemos de ser obedientes. Recordemos que debemos de guardar este día, Debemos de guardarlo. Veamos qué nos dice Ezequiel 46, del 1 al 3. Ezequiel 46. Ezequiel 46, del 1 al 3. Nos dice, así ha dicho Yahvé el Adón. La puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada los 6 días de trabajo y el día de Shabbat se abrirá. Se abrirá también el día de luna nueva y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Gran texto, ¿verdad? Aquí en Ezequiel nos dice que hay una puerta que se abre en este día de reposo, que durante 6 días está cerrada, durante los 6 días que se nos ha dado para laborar, para trabajar. Pero en el día de Shabbat, en el día de reposo, esta puerta está abierta. También dice que en la luna nueva, eso será otro tema de estudio, la luna nueva. Esta puerta que se abre es la conexión con la eternidad. Dice que el príncipe entrará por el camino del portal y que estará adorando junto a la entrada. ¿Cuál es ese príncipe? Nuestro Adón, Yeshua. En los días de reposo, el sacerdote ofrece la ofrenda y la adoración. Y si somos hijos, y si somos sacerdotes, es una instrucción dar ofrendas de paz ese día, ofrendas de adoración. Es un día también para reposar y dejar de hacer lo que hacemos durante los 6 días. Recordemos que Éxodo decía que 6 días teníamos para trabajar,
Pero el séptimo día es día de Shabbat, es día de reposo, de cesar de todas nuestras actividades que nos llenan o nos colman en esos 6 días y dedicar ese séptimo día a quien lo creó, Yahvé. ¿Sí? Veamos qué nos dice Éxodo 31, 14. ¿Por qué es importante? Éxodo 31, 14. Ajá. ¿Por qué es importante este día? Bueno, leámoslo del 12. Habló además Yahvé a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé, que os santifico. Así que guardéis el día de reposo de Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de Shabbat o reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Vemos aquí cómo nos explica claramente por qué es importante este día de Shabbat, este día séptimo. ¿Sí? Es instrucción del Padre guardar este día, porque si somos hijos, somos obedientes. Es un día consagrado, es un día que Yahvé lo apartó para hacer sus obras, porque 6 días nos dio a nosotros para que hagamos nuestras obras, nuestro trabajo. Y lo más importante, que este día es la señal de los hijos de Israel. ¿Usted es hijo de Israel? ¿Usted está guardando Shabbat? Es la señal de Abba y su pueblo. No solamente por una generación, sino por todas las generaciones. Es un pacto perpetuo. Por eso es tan importante. Como decía la clase anterior, el que conoce los tiempos del Abba, gobierna. Veamos también qué nos dice Éxodo 5. Éxodo 5 del 1 al 5. Éxodo 5. Del 1 al 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahvé, el Dios de Israel, dice así:
deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto o convocatoria en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moshe y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Vemos aquí cómo un sistema se opone a que guardemos, a que reposemos, a que adoremos a nuestro Padre, a Yahvé. El Dios de los hebreos, el Dios de Israel, dejó como mandato perpetuo el de guardar este día. ¿Sí? ¿Y quién es ese sistema que se opone a guardar o adorar este día, en este día? Este es Egipto, como vemos. Faraón se oponía a que el pueblo de Israel, los hebreos, salieran de su gobierno, de su sistema. Se oponía a que dejaran de trabajar para él, para que vayan a adorar a Dios Altísimo. Así hoy también el sistema de este mundo se opone a que guardemos este día, el día séptimo. Muchas personas que están relacionadas con el comercio ven como este día, el Shabbat, al atardecer del viernes y el sábado, digámoslo así, que es el día más comercial, ¿sí? Y no cesamos de hacer labores en ese día. Aquellas que todavía están en Egipto, aquellos que todavía están en el sistema que los oprime. Sin embargo, para los hijos de Israel es una señal entre Elohim, entre el Dios de los hebreos y su pueblo. Veamos qué más nos dice de este día. ¿Por qué es tan importante? Éxodo 16, del 23 al 30. Del 23 del 23 al 30. Éxodo 16, del 23 al 30. Ajá. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahvé. ¿Quién les estaba diciendo? Moshe. Mañana es el santo día de reposo, de Shabbat. El reposo consagrado a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moshe,
Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahvé. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará nada. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes o mis instrucciones? Mirad que Yahvé os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. ¿Qué es lo que le dio Yahvé en el desierto? El pan del cielo, comúnmente conocido como maná, pero es el pan del cielo, que se lo daba hasta el día 6º, porque hasta ese día debían de trabajar y debían de recoger. Recordemos que les fue instruido que en el día 6º debían de recoger una doble porción de este pan del cielo. ¿Para qué? Para que en el día 7º no saliesen a hacer las obras que hacían durante los 6 días. Para que lo guarden para él ese día. Entonces, Abba nos da una doble porción en el 6º día. ¿Para qué? Para que podamos reposar de todas las cosas que hacemos y podamos consagrar, apartar ese día para Él, para tener una comunión más íntima con Él, para que podamos gozar de los beneficios de guardar el Shabbat. Veamos qué nos dice la muy conocida Mateo 6, del 33 al 34. Mateo 6, del 33 al 34. Sí, habla sobre el afán y la ansiedad. Así, en esos 6 días pasamos con afanes y ansiedades, buscando qué comer, qué vestir, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice que debemos de hacer en ese día que Yahvé lo apartó? Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos hace hincapié de buscar el reino de Yahvé primero, dejando de buscar el alimento, el vestido en el día de Yahvé, en el día que consagró Yahvé para que lo apartemos para Él. Este día también es para que hagamos sus obras buenas, las obras que respectan a Él. Veamos qué nos dice Éxodo 23, 12. Volvamos a Éxodo 23, 12. Éxodo 23, 12.
nos dice, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ajá. No es este día de Shabbat, este día de reposo, no es solamente para los hijos de Israel, como vemos. También es para que los que están bajo nuestro mando, ¿verdad? Porque decía el buey, la sierva, el hijo de la sierva, y aún los extranjeros que están junto a nosotros, también tomen descanso, porque Yahvé apartó este día. ¿Sí? Uh-huh. Esta instrucción de que repose también aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros siervos, nuestras siervas, los hijos de nuestras siervas y los extranjeros, hace hincapié al amor al prójimo. Uno de los grandes mandamientos de Yahvé. Veamos qué más nos dice. Ya habíamos visto que este día es día de señal, ¿verdad? Del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Yahvé, del pueblo santo y escogido. Debemos de procurar ser ese pueblo entendido en los tiempos del Padre, entendido en sus instrucciones. ¿Qué es lo que Él quiere? Recordemos que este día es un día apartado, cados para el Padre. Veamos qué más nos dice las Escrituras. Sí, vamos a los profetas. Isaías 58, del 13 al 14. Isaías 58, del versículo 13 al 14. Nos habla de la observancia del día de reposo, al menos en Reina Valera tiene como subtítulo. Si retrajeres del día de Shabbat o de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé, y no te haré subir sobre las alturas, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Si retrajésemos de hacer nuestra voluntad y hacemos lo que dice la palabra, la voluntad del Padre, y dedicamos ese día para Él, lo tomamos para lo que Él quiere, para que lo adoremos, para que lo llamemos el Shabbat, mi delicia, el Padre nos va a entregar o nos quiere entregar una herencia. La herencia dada a Jacob, nuestro padre. Esa herencia es la que nos quiere entregar Yahvé. Pero si es que dejamos de hacer nuestra voluntad y hacemos su voluntad, mientras tanto, no poseeremos herencia. Veamos qué más nos dicen los profetas.
el profeta Ezequiel. Veamos qué nos dice. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 12 y 13. Ezequiel 20, verso 12 y 13. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahvé, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. El día de Shabbat es importante. Vemos que si no guardamos los días de Shabbat o los días de reposo, entonces seremos exterminados, como dice aquí. Sí, pero dice, no hemos muerto por no celebrar Shabbat. Es cierto, no es una muerte física como los que estuvieron en el desierto, pero sí una muerte espiritual. El no guardar los mandatos del Padre nos trae muerte espiritual, nos trae separación de Él. ¿Y cuánto más no guardar este día especial para Él? Es la señal entre su pueblo y Él. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Ezequiel 20, vamos a ver al versículo 24 y 25. Porque no pusieron por obras mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Es decir, que a la generación que pasó por el desierto, aquella generación que no quería guardar las instrucciones del Padre o no quiso guardar, aquella generación que se rebeló contra Él, que profanó sus decretos, sus estatutos, les dio otras instrucciones por la dureza de su corazón para que no viviesen. ¿Sí? Preceptos que dan a muerte. ¿Sí? Pero aquellos preceptos fueron por la dureza de su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hacia los mandamientos, hacia las instrucciones, hacia los estatutos, preceptos y decretos del Abba? Aquellos que están contenidos en la palabra. Y usted dirá, ¿y el Mesías qué? ¿El Mashiach qué? ¿El enviado qué? Veamos qué nos dice Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8.
aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, en un Shabbat. Y comenzaron a arrancar, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis oído, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios, o de Elohim, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la instrucción, en la Torá, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. Nuestro Adón Yeshua es el Adón del día de reposo. En esta parte vemos cómo los fariseos confrontaron a Yeshua, al Señor del día de reposo, porque sus discípulos estaban arrancando espigas, las espigas que se dejan en las esquinas de las parcelas, digámoslo así, para que se sirvan a aquellas personas que no tienen recursos, la viuda, el huérfano, el extranjero. ¿Sí? Eso es también hay una instrucción de aquello. Pero sus discípulos tuvieron hambre y comieron de eso. Y los fariseos, muy centrados a lo que dice la palabra, ellos estaban confrontando a Yeshua porque sus discípulos hicieron disque una labor en el día de reposo. Recordemos que 6 días trabajarás, pero el 7º reposarás. Ellos no estaban trabajando como tal, estaban tomando algo para comer. ¿Sí? Por eso Yeshua les dice que si no han leído que David también tomó de los panes que no le eran lícito tomar, y que los sacerdotes hacían sacrificios, ¿verdad? En el día de reposo. ¿Por qué? Porque no es lícito que trabajemos en nuestra voluntad en el día de Shabbat, pero sí es lícito trabajar para el Padre, hacer las cosas del Padre, hacer la voluntad del Padre. ¿Qué estaban haciendo Yeshua y los discípulos en el día de reposo? Estaban haciendo obras de misericordia, obras de tzedakah, obras de sanidad, obras del Padre. Este día de Shabbat nos conecta también a grandes cosas espirituales. Recordemos que Yeshua hizo grandes cosas en días de reposo. Veamos que
Entonces nos dice Yeshua de este día que es lícito hacer el bien en el día de reposo, hacer las obras del Padre, no nuestras obras. Veamos qué nos dice también Lucas 13. Lucas 13, del verso 10 al 17. Uno de los milagros que hizo Yeshua, llamémoslo así, en el día de reposo, en el día que no se trabaja, pero sí es un día para hacer el bien. Del 10 al 15, al 17, ¿sí? Enseñaba Yeshua en una sinagoga, no en una iglesia, en el día de reposo. Eso podemos hacer en día de reposo, en Shabbat. Enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra del Padre. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim, a Yahvé. Pero el principal de la sinagoga, fariseos, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces, el Adón, Yeshua, le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos que aquí Yeshua hace algo sorprendente. Desata la ligadura de una mujer que era poseída por un espíritu de enfermedad. Sanó una enfermedad. Vemos que se cumple glorificar a Yahvé en el día de reposo. Vemos cómo las personas se regocijaron por todas las cosas gloriosas que hacía el Señor del día de reposo en el día de reposo. En Shabbat, en el día de reposo, se desatan estas cosas, dones de sanidades. Las sanidades en un día de reposo. Por eso es importante conocer los tiempos del Padre. A veces estamos 18 años atados,
pero solo basta un día de reposo para que nuestro Adón, Yeshua, nos liberte, nos sane, el Señor del día de reposo. Por eso es importante este día. En Shabbat suceden muchas cosas porque se conecta lo de arriba con lo que está acá abajo. Tenemos que ser apercibidos y tomar las bendiciones del cielo y hablarlas al mundo natural. Dones de sanidad se desatan ese día. Es importante guardar sus estatutos, mandamientos, decretos para que hayan estas cosas. El reino se manifiesta en poder también y poder de lo alto. Veamos qué nos dice Hechos 16, 13. ¿Qué podemos hacer en el día de reposo? Ya vimos unas cosas. Sanar, libertar. Veamos qué nos dice Hechos 16, 13. Hechos 16, 13 nos dice: y un día de Shabbat, de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Importante. ¿Qué debemos hacer en el día de reposo? Donde se solía hacer la oración, dice. Entonces, es lícito hacer en el día de reposo lo acostumbrado a orar. ¿Qué más podemos hacer en día de reposo? Veamos Hechos 17, del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y respondiendo por medio de las Escrituras, para que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Mashiach. Entonces vemos aquí cómo Pablo acostumbraba a hacer lo que se hacía en un día de reposo: enseñar. En Reina Valera tenemos discutió con ellos, pero ese discutir no es de una pelea, sino que estaba enseñando, estaba dándoles a conocer que las Escrituras, lo que conocemos como Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, declaraban que Yeshua era el enviado y era el que tenía que padecer. Él enseñaba las Escrituras. Las Escrituras no son todos los libros de la Biblia que conocemos hoy, sino simplemente la Torá, los escritos y los profetas, el Tanakh. Eso era lo que tenía en la época de Yeshua y en la época de los apóstoles, para enseñar, así como ahora, de que todos esos libros hablan de nuestro Adón Yeshua. Veamos qué más nos dice acerca de este día tan especial. Veamos Romanos 14, 6.
Romanos 14, 6. Nos dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Elohim. Permanecer haciendo lo que nos dice la Escritura es como debemos de guardar este Shabbat. Hacerlo para Él y no para nosotros. ¿Y hasta cuándo vamos a guardar Shabbat?, se preguntarán. Veamos qué nos dice la Escritura. Génesis 8:22. Génesis 8:22. Nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, no cesará el día y la noche mientras la tierra permanezca. Entonces, es hasta ese tiempo que debemos de guardar Shabbat. Shabbat. El día que es contado como señal del pueblo de Israel. El día santo y apartado por el Padre. El día en que el Señor lo hizo para darle gracias, para glorificar su nombre, para hacer misericordia, para desatar dones de sanidades. En ese día, grandes cosas suceden en lo espiritual en ese día. Ya lo hemos visto como nuestro Adón Yeshua manifestaba las grandes cosas en ese pequeño gran día, importantísimo día, en el día que se conecta lo visible, lo invisible con lo visible. ¿Sí? ¿Y qué más nos trae? ¿Hasta cuándo guardar el Shabbat? Veamos Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, versículo 22 y 23. Nos dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. ¿Hasta cuánto debemos de guardar Shabbat? No solo hasta que la tierra esté aquí, ¿verdad?, sino por la eternidad. Los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad?, es ese tiempo después de, sí, los entendidos en los tiempos lo saben, en el cual aún allí nos vamos a presentar delante del Padre, en los días de reposo y en los días de luna nueva. Por eso es importante conocer los tiempos del Padre, siendo como sacerdotes e hijos del Dios Altísimo. Entonces, ¿usted es hijo de Israel
Usted es hijo del Dios vivo, es hijo del Dios de Israel. ¿Guardamos aquellos mandamientos? Pues no estamos tarde. El Padre mira nuestro corazón para guardar, para que nosotros guardemos sus mandamientos, para que nosotros hagamos su voluntad. Le invito a conectarse con ese precioso tiempo de Shabbat y que lo llame su delicia también. Shalom Alejem.